Compañeros, una unidad que espero en este debate de democracia interna de nuestro máximo órgano entre congresos, que conseguimos gracias al trabajo de una manera conjunta como la que podemos encontrar hoy aquí en el máximo órgano del Partido Socialista de Cantabria entre congresos. Paso ahora a dar la lectura del informe sobre acreditaciones de miembros del Comité Regional. Siendo las 18:40 horas del día 29 de julio de 2022, se han acreditado 117 miembros del Comité Regional, lo que supone un 57% del total de los miembros del mismo. Este número supone la existencia del quórum necesario para proceder a la constitución del Comité Regional del PSOE de Cantabria. Miembros del Comité Regional, 207 miembros, miembros acreditados a este comité, 117 miembros, un porcentaje de miembros de acreditación de un 57%, como he dicho. Paso ahora al segundo punto del orden del día, que es la elección de la mesa del Comité Regional del PSOE de Cantabria, a lo cual pido a los miembros del Comité Regional propuestas a la mesa del Comité Regional. ¿Existen más propuestas de mesa? Pues no siendo así, doy lectura a la propuesta de mesa presentada. Ana Belén Álvarez Fernández, presidenta. Rodrigo López Lasso, vicepresidente. Nieves Rió Ruiz, secretaria de Actas. Entiendo que al existir solo una única candidatura se elige por unanimidad y doy paso a que los miembros de la mesa del Comité Regional ocupen sus puestos. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que es un placer para los que estamos aquí en la mesa presidir el comité en el día de hoy. La verdad es que no solo es un placer, sino que es un honor y un orgullo que hayamos sido, pues aprobados o ratificados, ¿no? Tener, por así decirlo, la confianza, realmente es eso, ¿no? Depositada en esta mesa para el transcurso de este comité. En primer lugar, sí quería decir ahora mismo, pues a los medios de comunicación que por favor puedan salir un momento mientras iniciamos este inicio de comité, que ya luego les daremos otra vez la oportunidad de volver a entrar. La verdad es que muchas gracias y es ahora este momento de salir. Gracias. 629-483-029. A ver si me voy a equivocar y se lo mandamos a otro. Es el WhatsApp del partido. 629-483-029, incluyendo nombre y apellidos, cargo orgánico y agrupación. La petición de palabra tiene que ser mientras dure la intervención del secretario general. Y ahora ya tiene la palabra el secretario general Pablo Zuloaga. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, queridos compañeros, queridas compañeras. Gracias por dedicar este rato de verano, este viernes caluroso de Semana Grande de Santander, al debate en el seno de nuestra organización. En primer lugar, dar la enhorabuena a los compañeros y compañeras que se incorporan a diferentes puestos de responsabilidad, tanto en el Comité Regional como en la Comisión de Ética y Garantías, y por supuesto a ti, Josefina, por incorporarte a la Ejecutiva Regional del Partido Socialista de Cantabria. Gracias por tu generosidad, por tu entrega y por la ilusión de formar parte de este equipo. Igualmente, agradecer a los compañeros y compañeras de la mesa, querida presidenta, gracias por asumir esta responsabilidad de llevar este debate y, por supuesto, a los compañeros que te acompañan al frente del Comité Regional del Partido Socialista
de Cantabria. Compañeros y compañeras, lo primero que me gusta explicar es una obviedad, pero creo que nos tiene que servir para entender el porqué de una convocatoria de un comité regional ordinario en una fecha como esta. 43 semanas quedan para las elecciones autonómicas y municipales del año que viene. 43 semanas. Por lo tanto, trabajar, trabajar y trabajar, afrontando el final de la legislatura con la fortaleza orgánica del Partido Socialista, que es su militancia. Como veis, hasta este momento no estoy diciendo nada que todos y cada uno de nosotros y de nosotras no sepamos y no entendamos en primera persona. Por delante, calendarios de primarias, convocatorias orgánicas para desarrollar las candidaturas, las mejores candidaturas del Partido Socialista de Cantabria en cada uno de nuestros municipios y, por supuesto, la celebración de una conferencia política que se celebrará a finales de este año para dar voz a la militancia, para dar voz a las agrupaciones, para trabajar como sabemos trabajar los socialistas, poniendo por delante de cualquier interés el interés de Cantabria, el interés de nuestros vecinos y vecinas, el superar los problemas para afrontar el futuro de nuestra tierra. Para hablar de todo esto hay que entender cómo hemos llegado hasta aquí. Cuestiones que marcan nuestro día a día hoy y que en la mayoría de las ocasiones no hemos buscado. Y es que vivimos en un contexto económico, social o de inflación generado por diferentes acontecimientos u hechos históricos que se han acumulado en el tiempo en el que nos ha tocado llevar la responsabilidad de gobernar tanto en Cantabria como en España, como en muchos ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. Una crisis sanitaria sin precedentes que obligó a la ciudadanía a confinarse, a defender en aquel momento la estructura del Servicio Cántabro de Salud por encima de todo, haciendo nuestro un lema que después hemos conseguido que todo el mundo entienda con hechos, aquello que repetíamos una y otra vez de que sin salud no había economía. Conseguimos en Cantabria ser la comunidad autónoma que más vidas salvó en la gestión de la crisis sanitaria, insisto, en aquellos meses terribles, tanto en los hospitales como en las residencias de mayores, donde se hicieron esfuerzos extenuantes para después hacer frente a aquello que fue la desescalada en las diferentes fases y a todas las consecuencias económicas que generó esa situación sanitaria. Cuando la puesta en marcha de la economía venía marcada por una decisión también del Partido Socialista, por un debate en las instituciones europeas que puso a nuestra disposición fondos como nunca antes había habido en la Unión Europea, una persona en todo el mundo decidió cambiar el devenir de la historia y nos metió a todos y a todas, también sin elegirlo, en una crisis militar a las puertas de Europa, la invasión ilegal por parte de un ejército sobre una democracia en Ucrania, que conllevó primero una crisis militar, después una crisis humanitaria, que todavía afrontamos de forma solidaria en Cantabria, más de 1.200 personas desplazadas desde Ucrania en nuestra comunidad autónoma y, por supuesto, las consecuencias económicas que están afectando al desarrollo y al día a día de todos nosotros, de todas nosotras y de todos los cántabros y de toda Cantabria. Todo este escenario es algo, compañeros y compañeras, que no hemos elegido. No se debe a ninguna decisión de ningún compañero o compañera en ningún gobierno. Sí que se deben muchas de las decisiones que hemos tenido que tomar después a los resultados que estamos viendo en el día a día de nuestra sociedad. Lo vimos con aquello que se explicaba de garantizar la vida, los que más vidas salvamos en Cantabria. Y lo vemos ahora también con la reactivación económica. Lo vemos ahora también con la reactivación del empleo. El escenario de inflación que nos ha traído las consecuencias de la crisis económica provocada por la invasión ilegal ha generado situaciones de verdadera tensión en los hogares de nuestra comunidad autónoma y por eso, como dirigentes del Partido Socialista, tenemos que saber en primera persona dónde estamos. Estamos donde estamos siempre, compañeros y compañeras, atendiendo a los vecinos y vecinas de Cantabria, a las familias de Cantabria que más necesitan la fuerza de las instituciones, la solidaridad de Cantabria para salir adelante. Hemos visto cómo ese escenario de crisis económica ha afectado especialmente a algunos sectores. Me gustaría nombrar aquí la movilización que sufrió el sector del metal en Cantabria. Semanas de mucha tensión, semanas
de mucha defensa de los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, en las que el Partido Socialista de Cantabria siempre estuvo donde se le esperaba, en la búsqueda de soluciones. Y ahí quiero citar el trabajo, el empeño, el desasosiego que compartieron compañeros y compañeras de este partido en Cantabria y también del partido a nivel nacional. Gustavo, director general; Eugenia, consejera de Empleo; Ainhoa, delegada del Gobierno; Quino como presidente del Parlamento; Noelia como nuestra portavoz, o incluso la ministra Reyes Maroto, hicieron un trabajo extraordinario para que pudiéramos ver que por fin se firmaba aquel acuerdo histórico en el Orecla, en una institución de todos los cántabros y de todas las cántabras, que sirvió para poner fin a una reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras, en las que todos y cada uno de ellos y ellas pusieron de su parte. El Partido Socialista también estuvo allí. La clase trabajadora está siendo especialmente sacudida por la situación de inflación y por eso el Partido Socialista de Cantabria está donde se le espera, igual que el Partido Socialista a nivel estatal. Nuestro presidente Pedro Sánchez nos explicaba la semana pasada en el Comité Federal la iniciativa legislativa que tiene por objeto gravar los beneficios a las eléctricas y a la banca. Unos beneficios que vemos día tras día cómo se multiplican, y el objetivo del Gobierno de España, del Gobierno de Cantabria, es redistribuir el peso de la crisis sobre quien peor lo está pasando, para que todos salgamos adelante. Un Pedro Sánchez, un secretario general, que nos animaba, como yo os animo, compañeros y compañeras, a dar la cara, a salir adelante, haciendo lo que hacemos siempre en los gobiernos o en los ayuntamientos: tomar decisiones para mejorar la vida de la gente. Pasa por equilibrar el peso de la crisis, pasa por sacar adelante un pacto de rentas y, en este caso, pasa también por garantizar que el peso de la crisis no caiga sobre muchos en detrimento y en beneficio de unos pocos. Insistía mucho al principio que estamos en un contexto que no hemos buscado. La crisis, la situación de inflación, viene precedida de todo lo que se ha enumerado: una crisis sanitaria y una crisis militar, que han derivado en una situación económica verdaderamente compleja. Lo que sí que es medible son los efectos de las decisiones que toma el Partido Socialista para mejorar la vida de la gente. Y es que ayer mismo conocíamos los datos de la encuesta de población activa, que situaba a Cantabria como la comunidad con la tasa de paro más baja en España. Un efecto directo, evidentemente, de la derogación de la reforma laboral, del desarrollo y de la bondad de políticas como los ERTE, que sirvieron para las empresas de Cantabria y de toda España para salir adelante de la peor crisis que habían pasado. También, por supuesto, de la subida del salario mínimo interprofesional y también de decisiones que tomamos en Cantabria, como el aumento del 15% de la renta social básica, la revalorización de las pensiones o el efecto inmediato de la llegada de esos fondos de la Unión Europea, que no nos debemos de cansar de explicar que hubo quien no quiso que llegaran y hubo quien incluso llegó a votar en contra de su reparto a través de las comunidades autónomas. Compañeros y compañeras, no nos tiene que temblar la voz cuando expliquemos a la ciudadanía que el Partido Popular, también en Cantabria, estaba en contra de la llegada de los fondos europeos a nuestra tierra, que son garantía de prosperidad, y también han estado siempre en contra de todos y cada uno de los pasos que el Gobierno de España ha puesto encima de la mesa para salir adelante de la peor crisis que nos ha tocado afrontar. Dar la cara, tomar decisiones ante situaciones no buscadas como la pandemia o la guerra de Ucrania y explicar las consecuencias positivas sobre la ciudadanía de las decisiones que tomamos. Cuando el PSOE gobierna, Cantabria gana, y esto es algo que tenemos que explicar alto y claro. Los datos más claros que podemos tener hoy viernes encima de la mesa son los que conocíamos ayer con la encuesta de población activa. La tasa de paro más bajo de España, como os he explicado, la tercera comunidad autónoma que más empleo crea y la segunda donde más baja el paro de nuestro país. Por si estos datos fueran pocos, la lectura económica del crecimiento de nuestra economía es claro.
Los últimos datos publicados explican que Cantabria crece al 1,4%, mientras la economía española lo hace al 0,2%. Por lo tanto, compañeros y compañeras, tenemos datos que nos obligan a seguir trabajando por la senda de recuperación a todos los compañeros del Partido Socialista. En este escenario debemos de seguir centrados en el apoyo a las familias de Cantabria, en un escenario económico como el que todos conocemos, en un escenario de creación de empleo que nos ilusiona, pero también nos obliga a seguir fijándonos en las brechas, en las desigualdades. Nos obliga, compañeros y compañeras, a asumir en primera persona la responsabilidad de gobernar en los ayuntamientos de Cantabria, allá donde tengamos la responsabilidad de hacerlo, como miembros del Gobierno, compartiendo la responsabilidad del Gobierno en otros ayuntamientos de Cantabria o incluso estando en la oposición, haciendo y sacando adelante unas cuentas públicas justas en cada uno de los ayuntamientos de Cantabria que sirvan para dar respuesta a las demandas cada vez más acuciantes de las familias y, por supuesto, también que ayuden esas cuentas municipales a canalizar esos fondos que llegan de Europa y que nos van a permitir transformar Cantabria, pero también si transformamos nuestros ayuntamientos. Mientras tanto, seguimos trabajando en el Parlamento de Cantabria, en el avance en derechos y en el cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos que el Partido Socialista afrontaba en aquellas elecciones que ya quedan tan lejos del año 2019. Nos presentamos con un programa electoral y en muchas ocasiones yo he explicado que la situación de crisis que hemos tenido que afrontar y la llegada de los fondos europeos que ahora nos dan una oportunidad se ha transformado en una circunstancia de oportunidad para sacar adelante proyectos de futuro para nuestra tierra que antes eran verdaderamente complicados. En el ámbito legislativo sabéis que hemos sacado adelante la ley LGTBI para el desarrollo de los derechos de las personas, amen a quien amen, o arrancábamos este mismo año con la publicación en el Boletín Oficial de Cantabria de la Ley de Memoria Histórica y Democrática. También, en el último periodo de sesiones, compañeros y compañeras, hemos asumido la responsabilidad de sacar adelante la Ley del Suelo de Cantabria, una ley que sirve para poner freno al desarrollo desordenado que venía imperando en Cantabria desde que el Partido Popular sacara adelante una ley propia, una ley que es más garante para el desarrollo ordenado, una ley que devuelve responsabilidades y competencias a los ayuntamientos, donde tenemos la responsabilidad y la capacidad de gobernar y gestionar para mejorar la vida de la gente. Y además una ley donde los compañeros y compañeras que ostentan la responsabilidad del Gobierno han tenido mucho que decir en diferentes reuniones de trabajo. Leyes aprobadas que marcan el futuro de Cantabria y leyes que están por aprobar que llevan el sello del Partido Socialista. Por delante, la Ley de Vivienda y la Ley de Ciencia, que aprobaremos en el mes de octubre. Damos la cara, compañeros y compañeras, en primera persona ante todas las circunstancias que nos toca afrontar y lo hacemos sabiendo que la pandemia, que la crisis sanitaria ha azotado y golpeado a muchos sectores, pero a uno público que es indispensable. Hablamos del sector de la sanidad y de cómo reforzar el Servicio Cántabro de Salud como un servicio público esencial. Hemos hecho frente a todas las circunstancias sobrevenidas, derivadas de la crisis y de un problema estructural que venía de antes. Uno de ellos se puso en evidencia hace muy poco en el Hospital de Laredo, donde las decisiones nos obligaron a actuar, actuamos, se resolvió el problema y garantizamos la continuidad de este hospital comarcal. Lo hacemos mientras mejoramos las infraestructuras de todos y cada uno de nuestros hospitales, pero también de la red de la atención primaria, que es la primera red que atiende a cada uno de los cántabros y de las cántabras en su atención a la salud. Cuidamos de Sierra Llana, lo ampliamos y lo mejoramos. Cuidamos del Hospital de Tres Mares y, por supuesto, de Valdecilla, del cual hablaré un poquito más adelante, pero sí que quiero que quede una cuenta clara entre los compañeros y compañeras del Partido Socialista, porque hay mucha gente que hablaba de Valdecilla, incluso hay algún dirigente del Partido Popular que todavía se atreve a hacerlo. Debemos de tener muy claras cuáles son las cuentas de las aportaciones que ha hecho frente el Gobierno de España, el presidente Sánchez,
de la deuda que había comprometida con Cantabria y que el Partido Popular nunca abonó. Los primeros 22 millones de euros de esta deuda llegaron con Pedro Sánchez después de la moción de censura en el año 2018. Después llegaron otros 66 en el año 2021. Este año tramitamos otros 22. Y en el presupuesto del año que viene está previsto que se salde de la deuda íntegra con una aportación de 33 millones de euros más. En estos años, el Partido Socialista, desde las instituciones, ha negociado en Cantabria y ha respondido en Madrid con un pago a nuestra comunidad autónoma por la deuda de Valdecilla de 137 millones de euros. También, compañeros y compañeras, estamos dando la cara en una situación dramática que están viviendo los trabajadores y las trabajadoras del servicio de transporte de urgencias, el servicio de ambulancia. El primer mensaje que quiero lanzar como secretario general del Partido Socialista es de apoyo a la reivindicación de los trabajadores y las trabajadoras. Un apoyo que se traduce no solo en palabras, sino en hechos, exigiendo a la concesionaria, a la empresa Ambuibérica, que cumpla con cada una de las prescripciones del pliego que fija las condiciones del contrato que tiene no solo con el Servicio Cántabro de Salud, sino con las cántabras y con los cántabros. También quiero que sepáis, compañeros y compañeras, que desde la Consejería de Sanidad se trabaja en diferentes escenarios, porque evidentemente la prórroga todavía está vigente, porque el escenario de una nueva licitación está encima de la mesa, pero el que por primera vez también está encima de la mesa, porque lo promueve un consejero de Sanidad del Partido Socialista, es la internalización de un servicio que lleva 28 años en Cantabria en manos privadas, generando graves problemas sobre los derechos de los trabajadores y también unas condiciones francamente mejorables en la atención que recibimos los cántabros y las cántabras. Más allá de afrontar circunstancias como las de Ambuibérica, por cierto, hace poquito escuchaba a Buruaga darnos recetas. Quiero recordarla, que los problemas de Ambuibérica llegaron de su mano, cuando casualmente una empresa de Valladolid que ella conocía, porque conocía a otra mucha gente en Castilla y León, llegó a Cantabria para sembrar Cantabria de problemas en atención a los ciudadanos y también en pérdida de garantías profesionales sobre los trabajadores y las trabajadoras. Así que cuidado con las palabras, señora Buruaga. Encima de la mesa del consejero de Sanidad y de nuestra responsabilidad también está un proceso de estabilización del personal sanitario histórico en Cantabria. De hecho, estamos inmersos en el mayor proceso de transformación de todo el empleo sanitario en la historia del Servicio Cántabro de Salud, convirtiendo lo que hasta ahora no era un empleo estable en un empleo sanitario fijo. Se convertirán en estables 2.269 plazas que existían como eventuales y se crean 693 nuevas plazas, 500 de las cuales corresponden a la categoría de medicina. Todo con el objetivo de reducir la tasa de interinidad por debajo del 8%. Un mensaje claro del Partido Socialista de Cantabria a la mejora de la atención sanitaria en nuestra tierra y a la mejora de la calidad de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras de la salud en nuestra comunidad autónoma. Retos que en Cantabria nos llevan a garantizar la educación pública con más recursos que hagan avanzar en la digitalización gracias al compromiso del Gobierno de España y al trabajo extraordinario, compañeros y compañeras, que desarrollan los equipos docentes de nuestra comunidad autónoma. Para ellos trabajamos cada año en mejorar las partidas presupuestarias que dan respuesta a sus demandas y a la de las familias que escolarizamos a nuestros hijos en la educación pública. Garantizar las oportunidades del medio rural es otro de los objetivos que nos marcamos al inicio de esta legislatura en el apoyo de medidas muy concretas como la ganadería extensiva o el desarrollo en nuestra tierra de una ley, la Ley de Cadena Alimentaria, que ha impulsado el Partido Socialista, en la que ha participado el Partido Socialista de Cantabria. Da respuesta a los problemas del sector que garantiza la materia prima de nuestra alimentación y a la industria agroalimentaria. Recordad, hace meses las movilizaciones que existían, se aprobó la ley de cadena, ojo, con el voto en contra
de muchos de aquellos y de aquellas que se suben en tractores para hacerse fotos, pero que luego, a la hora de la verdad y a la hora de legislar, votan en contra del campo y de las necesidades de los hombres y mujeres de Cantabria. Y en este caso me refiero directamente a la extrema derecha de nuestra comunidad autónoma. El mismo día que se está votando la ley de cadena alimentaria, están subidos a tractores en el populismo más absoluto mientras votan en contra de los intereses de Cantabria y de los hombres y mujeres del campo. Gobernamos para tomar decisiones y que estas decisiones se transformen en hechos, con más empleo, como os he explicado, pero también con más igualdad. Con programas que nunca antes se habían desarrollado en Cantabria, como el programa Corresponsables, que permite que municipios del ámbito rural de Cantabria impulsen por primera vez, y hablo por primera vez, y hablo en el año 2022, de políticas de acceso a la igualdad. Ayuntamientos como San Miguel de Aguayo, compañeros y compañeras, han tenido que esperar a que haya un alcalde socialista, a que haya un gobierno que impulse corresponsables, Gobierno de España, Gobierno de Cantabria, para poder ofrecer a sus vecinas por primera vez una ludoteca pública. Hablamos de desarrollar proyectos que cambien la vida de las personas más allá de la ciudad de Santander o más allá de las zonas más pobladas, porque nuestro compromiso lo es con toda Cantabria. Desarrollando medidas como el Plan de Empleo Joven, que llega a Cantabria gracias al acuerdo en el diálogo social impulsado por la consejera Ana Belén en su momento y ahora desarrollado por la consejera Eugenia Gómez de Diego. 79 millones de euros para el primer plan de empleo joven, que ha tenido que esperar en este caso hasta el año 2021, compañeros y compañeras. Hoy por la mañana presentábamos la consejera de Empleo y Vivienda, Eugenia y yo, el primer bono de alquiler joven que llega a Cantabria gracias al compromiso del Gobierno de España y al Gobierno de Cantabria. Un plan de alquiler de bono joven que lo que pretende es dar facilidades a los jóvenes de Cantabria para la emancipación, una emancipación, como sabéis, tardía y que es fácil contraponer con otras medidas que vemos en otros gobiernos, evidentemente de la derecha más populista, como los vemos en Madrid, donde podemos explicar alto y claro que en Cantabria se gobierna, se toman decisiones para ayudar a las familias que más lo necesitan. En este caso hablamos de los jóvenes que quieren emanciparse con una ayuda pública. Mientras tanto, en Madrid los fondos públicos se destinan a premiar a las clases más altas con ayudas mal llamadas becas, que lo que hacen es segregar todavía más a la sociedad, premiando a las clases más altas. Compañeros y compañeras, este es el tercer año que la Universidad de Cantabria ve cómo rebajamos las tasas de acceso a la universidad y es el tercer año que ve cómo aumentamos hasta 84 millones de euros la financiación basal de la universidad. Por cierto, vuelve a estar reflejada en los mejores rankings de Shanghái como una de las más importantes en nivel de investigación. Debemos de impulsar, compañeros y compañeras, las oportunidades de Cantabria, acompañar el desarrollo de nuestra industria con la llegada de los PERTE que llegan a Cantabria gracias a los fondos europeos. Recordad, aquellos que la derecha no quería que llegaran a Cantabria. Apoyamos y ayudamos a la industria automovilística, lo hacemos en SEG, lo hacemos en Vibus, lo hacemos en Nissan, o a la industria química, acompañando al proyecto de descarbonización de Solvay o el de derivados del flúor, que recientemente, hace escasos 10 días, visitábamos para dar a conocer la llegada de 40 millones de euros de inversión en una empresa puntera europea que está en Cantabria, que está en Casturdiales. Oportunidades para el sector naval, como Astander o otras tantas, que llegan gracias a cada uno de los PERTEs y al trabajo que hacemos los socialistas en nuestras responsabilidades de gobierno. Si podemos hacerlo, si esos anuncios que se hacen en Madrid llegan a Cantabria, es porque tenemos grandes aliados y el trabajo entre el Gobierno de Cantabria y el Gobierno de España está absolutamente engrasado y coordinado. Lo hacemos a través del desarrollo de políticas económicas, a través de ese desarrollo de los fondos europeos que han llegado a Cantabria. El futuro lo hemos repetido en muchas ocasiones, compañeros y compañeras. Soy de esa generación que ha crecido en Cantabria hablando y escuchando que necesitábamos un cambio de modelo productivo,
un cambio de modelo productivo que parecía que nunca llegaba, pero hoy ya tenemos presentada en el Parlamento de Cantabria para su debate la primera Ley de Ciencia de Cantabria. Evidentemente, no somos los primeros en desarrollar un escenario legislativo que mejore la capacidad científica de nuestra tierra, pero por fin llegamos a esa locomotora de la economía que es la ciencia. Lo hacemos de la mano de la Universidad de Cantabria, lo hacemos de la mano del Instituto IDIVAL y de su colaboración con Valdecilla, lo hacemos del Instituto de Física de Cantabria y su labor de supercomputación o del Instituto de Hidráulica, también del IPTEC en el PCTCAN, que trabaja de la mano del CSIC y, por supuesto, con proyectos punteros que situarán a Cantabria a la vanguardia de la ciencia como esa unidad de protonterapia que no solamente va a servir para garantizar la mejor atención a los cántabros y a las cántabras, sino también se va a convertir en un laboratorio experimental de la física gracias al convenio que vamos a firmar próximamente con el Instituto de Física de Cantabria. Una ley de ciencia, compañeros y compañeras, altamente demandada por el entorno científico de Cantabria, por los investigadores, por las investigadoras, que viene a garantizar más financiación para un sector absolutamente necesario en el futuro de nuestra tierra, que garantice más estabilidad a los hombres y mujeres de la ciencia en nuestra tierra y que, por supuesto, dé respuesta a esa demanda que tantas veces hemos escuchado, pero que nunca se ha legislado, de retorno y retención del talento investigador en Cantabria. Lo hacemos y lo hacemos ya, insisto, con el inicio de su debate en el mes de septiembre. Los fondos europeos, compañeros y compañeras, nos han permitido aprovechar ese escenario de incertidumbre económica para hacer realidad proyectos de los que se venía hablando en Cantabria durante décadas y que no conseguíamos que aterrizaran nunca. Un ejemplo claro es el MUPAC, un recurso claro de la economía de Cantabria, como es el primer arte, como es el arte rupestre, la colección más grande del mundo en arte mueble, 10 cuevas, patrimonio de la humanidad. Y como sabéis, el Partido Socialista de Cantabria ha estado absolutamente involucrado durante muchas legislaturas en sacar adelante un proyecto como este, donde al principio de esta legislatura, sin saber que iba a haber una pandemia o una crisis derivada de una invasión militar, parecía o podría parecer fácil llegar a acabar la legislatura con el proyecto redactado o incluso con los permisos tramitados en el Ayuntamiento de Santander. Lo que parecía muy difícil al arranque de esta legislatura era conseguir llegar a 43 semanas de las elecciones sabiendo que tenemos proyecto, que tenemos las autorizaciones y que tenemos la financiación necesaria para hacer por fin realidad un proyecto de comunidad autónoma como es el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, que licitaremos este mismo mes de agosto. Un proyecto que viene a dar continuidad a una economía de la cultura de la cual hemos hablado mucho y hemos conseguido que esta legislatura aterrice con la apertura del Centro de Arte Rupestre de Cantabria en Puente Viesgo o, por fin, un expediente que llevaba vivo desde el año 2012 y que hemos firmado el pasado mes de julio en Madrid con el ministro Iceta, que es la llegada del Centro CC2 de la UNESCO a Santillana del Mar. Proyectos como el MUPAC, que os ejemplifico, o la unidad de protonterapia, que en tantas ocasiones se ha hablado de ella y hemos conseguido licitarla y ya está en fase de adjudicación, o el desarrollo industrial y logístico del Llano de la Pasiega, con el compromiso, ahora sí, del Gobierno de España y con el trabajo del Gobierno de Cantabria, porque hay muchos ahora que se quieren subir al carro de la Pasiega y que incluso nos urgen con plazos y con compromisos, cuando me refiero al Partido Popular, siempre estuvo en contra, cuando tenía responsabilidad en Madrid, de haber apoyado a Cantabria. Un proyecto, el del Llano de la Pasiega, que el día que lo poníamos de manifiesto, allí en Piélagos, junto a nuestra compañera, la alcaldesa Verónica Samperio, tuve que recordar a muchas de las personas que estaban allí que la primera vez que se dibujó el Llano de la Pasiega fue en la cabeza de un compañero del Partido Socialista, como Juanjo Sota y como Ángel Agudo. Compañeros, proyectos, desarrollos, hechos, que llegan a Cantabria gracias al trabajo incansable del Partido Socialista de Cantabria, que dibujan escenarios de oportunidad
pero que también nos permiten vertebrar el territorio, como los planes de sostenibilidad turística que desarrolláis todos y cada uno de los alcaldes en vuestra responsabilidad. Santander, Noja, San Vicente de la Barquera, la comarca del Nansa, Liébana, Torrelavega, Reocín, los valles pasiegos, donde se materializará por fin en la recuperación del entorno de la Angaña, o recuperaremos la casa del doctor Madrazo. Todos son proyectos que, si salen adelante, salen por el compromiso del Gobierno de España, por el compromiso del Partido Socialista, o los 170 millones de euros que a día de hoy está invirtiendo el Gobierno de España en el puerto de Santander y que van a ser y son motor de desarrollo para la creación de empleo y para la economía, no solo de la ciudad, sino de toda Cantabria. Obras como las que vemos que están en marcha y que van a acabar muy pronto, como el enlace de la autovía de Torrelavega, el soterramiento, José Manuel, de la vía férrea de Torrelavega, ahora sí, incluyendo ese aparcamiento subterráneo, o la reordenación ferroviaria de Santander, si algún día la alcaldesa y el equipo de gobierno de la ciudad dejan de poner trabas, como hacen Igual y Buruaga cada vez que tocan un proyecto. Hechos como el arranque de las obras del desfiladero que llegan a Liébana, o hechos como esa mejora en la duplicación de vías de Santander, que va a permitir llegar no solo la alta velocidad, sino mejorar las frecuencias de nuestras cercanías, acabando por fin con esas averías que tanto nos preocupan. Todos estos hechos, todo este trabajo que está en marcha, es gracias a decisiones, compañeros y compañeras, que afronta el Partido Socialista. Insisto, en un contexto que ninguno de nosotros, ni de nosotras, ni el presidente Sánchez ha buscado, el de la incertidumbre económica o el del crecimiento de la inflación. Por eso, para seguir adelante, para poder seguir trabajando en garantizar un Estado fuerte y unas instituciones públicas fuertes que den respuesta a las demandas de las familias de Cantabria, la sanidad, la educación, la dependencia o el sistema de pensiones, hay que apelar a la solidaridad de los que más ganan en esta crisis con aquellos que más padecen las consecuencias de esta crisis. Para cuando nos llega un mensaje que no entiende estos impuestos que el Gobierno de España plantea sobre los que más están ganando, compañeros y compañeras, solamente recordar que la anterior crisis que superó nuestro país, la del 8, la banca recibió del Gobierno de España, del Estado, 60.000 millones de euros. Lo que se pide ahora es solidaridad y compromiso para que la sociedad de España y de Cantabria salga adelante. El objetivo del Gobierno Sánchez, con este anuncio de estos dos impuestos, es de recaudar 7.000 millones de euros frente a los 60.000 que recibió la banca entonces, para hacer frente a las medidas de lucha contra la inflación que padecen y que sufren las familias de Cantabria y de toda España en un día como el de hoy, que hemos conocido que el IPC llega al 10,8%, el nivel más alto en nuestro país desde 1984. Un día, una semana, en el que además no paramos de ver los beneficios récord que obtienen las energéticas o la banca, gracias a la circunstancia de crisis. Compañeros y compañeras, acabo ya, recordándoos el objetivo que tenemos como militantes del Partido Socialista de Cantabria, del Partido Socialista: afrontar las realidades de la ciudadanía, aportar para que todo vaya mejor. Todos sabemos lo que tenemos que hacer para que a Cantabria le vaya mejor dentro de 43 semanas cuando se celebren las elecciones autonómicas y municipales. Todos sabemos el deber que tenemos, la responsabilidad que asumimos al ser miembros de esta Ejecutiva, miembros de este Comité Regional o simples militantes del Partido Socialista de Cantabria. Avanzar, sumar, dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y fortalecer las instituciones con proyectos, con palabras, las de los socialistas que se transforman en hechos. Lo vemos en Cantabria y lo vemos en España, porque salimos a ganar las elecciones autonómicas y municipales el año que viene en Cantabria. Sabemos bien lo que tenemos que hacer para ganar. Lo hemos aprendido a base de mucho trabajo, de mucho sudor y de mucho esfuerzo. Para ganar hay que dejar de perder y para dejar de perder hay que trabajar más unidos que nunca. Muchísimas gracias.